venía a hacer otro tipo de taller porque pensaba que aquí no estaba constituido el Consejo Socialista de Trabajadores. Entonces, de todos modos, vamos a usar el mismo trabajo en diapositiva, porque nos va a servir para hacer una discusión un poco, digamos, más profunda, porque ya ustedes tienen algo avanzado sobre eso. Este es un video que trabajaron los compañeros del INIA para hacer su Consejo Socialista de Trabajadores. Aquí está el compañero que también maneja toda esa experiencia. Y en ese tiempo yo trabajaba en Insopesca. Entonces, incluso el Ministerio de Agricultura y Tierra ya tiene una coordinación de consejos socialistas de trabajadores, ¿ok? Entonces, esa experiencia es bien interesante porque es una experiencia quizás de las más avanzadas en Venezuela sobre este hecho. Entonces, vamos a comenzar aquí a ver esto y empezamos una discusión. Bueno, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que la invitación habla de consejos socialistas de trabajadores como poder dual, ¿sí? Digamos que esa es la primera parte que vamos a ver, porque hay una primera experiencia de trabajadores y trabajadores, quizás bien, digamos, la primera experiencia bien conformada sobre lo que eran los consejos, que fueron los soviets y la Unión Soviética. Últimamente soviet quiere decir consejos. La primera experiencia se da en la Revolución de 1905, antes de la Revolución Soviética, el 17, se da una gran manifestación de trabajadores y trabajadoras dirigida por un padre que se llamaba el padre Pope Capón, que fue fuertemente reprimida. Hubo cientos de muertos, porque cuando llegaron al sitio del gobierno donde iban a presentar sus escritos, fueron masacrados. Y a raíz de ahí, el propio gobierno zarista, entonces, ante la situación que se le venía encima, planteó que los trabajadores esos nombraran unos representantes, un consejo, se reunieran. Entonces, en 1905 surgieron los consejos socialistas de trabajadores, campesinos y soldados de Rusia, en 1905. Pero esa revolución fracasó, ese intento, ese proceso revolucionario fracasó. En 1917, cuando comienza otra vez el proceso revolucionario en Rusia, lo primero que rescatan los trabajadores, las trabajadoras, las campesinas, los obreros y soldados fueron justamente los soviets que se iniciaron en 1905. Entonces eso surgió casi inmediatamente en el proceso revolucionario de 1917. Entonces, estos soviets, hay una característica importante de la Rusia en ese momento. Rusia era un estado feudal, zarista, o sea, un rey, un emperador, pero el capitalismo había sido introducido por los propios reyes a través de grandes compañías, sobre todo de Europa, o sea, de Alemania, de Austria, de esos países. Entonces, había fábricas en Rusia que tenían 60.000 trabajadores, una sola fábrica. Entonces, la concentración de trabajadores y trabajadoras era muy grande y eso permitía entonces esa unidad y daba la posibilidad de elevar mucho el nivel de conciencia a ese grupo de trabajadores. Entonces, bueno, en 1917 surgen otra vez los consejos de trabajadoras, trabajadores, obreros, campesinos y soldados, y son los que dirigen la revolución. O sea, detrás de esto está el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, dirigido por Lenin y Trotsky, pero realmente a través de los soviets es que se toma el poder en 1917. ¿Okay? No es a través del partido, sino a través directamente de los soviets. No voy a entrar a hablar sobre la revolución rusa, esas cosas, simplemente estoy hablando de esto porque estos soviets justamente se convierten en órganos de poder dual. Por ejemplo, el ministro de la Defensa del zar, en ese momento, Rusia estaba prácticamente sediada por 14 países, tenía guerras con 14 países alrededor, Austria, Francia, Inglaterra, Alemania, etc. Todos los países que tenían alrededor estaban en guerra con Rusia. Entonces, el zar da una orden a un batallón cualquiera a que se fuera
de la ciudad donde estaban para la frontera, y el soviet daba una contraorden y le decía a ese batallón: no van y no iban. O sea, entonces había siempre ese problema de contraorden entre el poder supuestamente institucional del zar y el poder de los soviets, que digamos dominaban absolutamente todo, dominaban incluso el ejército, ¿no? Incluso hay una anécdota para ya pasar de esto. Lenin entra por Alemania porque está en el exilio cuando se da el proceso revolucionario, y entra en el mismo año 1917, está enconchado en un rancho de un obrero, y en el momento en que el obrero que formaba parte del soviet llega a la casa ese día, le dice a Lenin: ya no se atreven ni siquiera a subirnos el precio del pan. O sea que si el soviet no daba la orden de que se subiera el precio del pan, no lo vayan a subir. O sea, ahí Lenin dice: bueno, ya los trabajadores están, digamos, conscientes de que ellos pueden tomar el poder y dirigir el país, y sucede la revolución. Esto es simplemente para... Bueno, después hay otra experiencia mucho más cercana. En Chile, en 1973, se dieron los famosos cordones industriales, cuando la revolución de Allende. Estos cordones industriales dominaban toda una zona industrial, tomaban las fábricas y si era necesario producir. O sea, estaban totalmente tomadas, y lo que la fábrica fabricara, y si se necesitaba para ese momento, la fábrica funcionaba a través del control obrero. Disculpen mi letra. Bueno, esa es otra experiencia ya aquí en Latinoamérica de órganos, de trabajadores y trabajadoras, como órganos de poder dual, órganos políticos. Y esa, digamos, es la discusión, porque pasa la próxima, por favor. Los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras fueron en una propuesta del Partido Comunista, en una ley, Entonces, yo voy a leer esto. Es una organización fundamental del poder popular, concebida específicamente para la participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras en el ejercicio real y efectivo del control sobre los procesos productivos y administrativos, y para ejercer la dirección de los procesos sociopolíticos en los centros de trabajo y áreas de actividad laboral en general, incidiendo de manera protagónica también en la dinámica social, política, económica y cultural del proceso revolucionario venezolano, con el fin de crear las bases materiales y espirituales para la construcción, consolidación y desarrollo de las relaciones socialistas de producción. No son organizaciones sindicales ni sustituyen las funciones propias de estas, aunque pueden compartir responsabilidades y apoyarse mutuamente, sobre todo para formar la conciencia de clase, procurar la unidad de los trabajadores y trabajadoras y salvaguardar sus derechos sociales, económicos, culturales y políticos. Y aquí voy a parar ya mi intervención por ahora, para que por favor empecemos alguna discusión, algunas preguntas que ustedes quieran hacer o alguna intervención que quieran hacer. Porque al principio, incluso, sobre todo las burocracias sindicales han rechazado la constitución de los consejos socialistas de trabajadores, porque lo ven como un enemigo para sus intereses. Yo sé. Y bueno, hasta allí después vamos a empezar con otras partes. O sea, pareciera que se consideran enemigos de los sindicatos, ¿no? Pero no lo son, y esa es una de las cosas más importantes, digamos, tener claro de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, cuál es su concepto y para qué deberían de funcionar o para qué deberían de servir. Incluso, por ejemplo, en este proceso que sufrimos ahora tan fuerte, como el proceso de las guarimbas y el saqueo económico, si existieran consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras en fábrica, entonces los trabajadores pudiesen detectar un saboteo, por ejemplo, a la producción, a la economía venezolana,
incluso hasta decidir, por ejemplo, tú no vas a producir, pero nosotros vamos a producir. Y los trabajadores deciden producir, independientemente de que el patrón decide que no. Eso ha sucedido mucho incluso en Venezuela, cuando hay lucha de clase, hay toma de fábrica. O sea, yo participé en la lucha textil del año 82 y nosotros tomábamos la fábrica y poníamos a producir la fábrica, los propios trabajadores, porque además cuando hablamos de trabajadores también había los administradores, etcétera. Entonces para nosotros era igual trabajadores, o sea que la fábrica podía producir perfectamente bien sin necesidad del dueño y producía perfectamente bien. Para producir el dueño no hace falta. Entonces, en este momento, por ejemplo, de guerra económica, la existencia de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras hubiese sido muy importante. Porque hay una cosa rapidito que les quiero dar, lo que les quiero decir. Las empresas Polar, que son de los Mendoza, producen harina pan, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta. ¿Para qué producen harina pan? ¿Para qué? ¿La plata? ¿Para qué? Para abastecer el consumo. Para abastecer el consumo. Intereses propios. ¿Ah? Intereses propios. ¿Perdón? Intereses propios. Intereses propios. Sí. O sea, ellos producen harina pan para venderla, no para satisfacer las necesidades de hambre del pueblo o de la necesidad de comer. Lo que pasa es que para que usted pueda vender un producto tiene que tener dos cualidades: tiene que tener valor de uso, o sea, servir para algo, correcto, y tiene que tener pues valor de cambio, que en este caso sería el precio. Entonces, ellos producen harina pan para venderla. Si no la venden, la botan al mar, la botan al lago, como hicieron con la leche, porque eso es de ellos, correcto. Y como eso es de ellos, no importa si por eso están muriendo de hambre, pero si no la venden, la venden. Porque además la ganancia a ellos no se les hace efectiva si no la venden. Pero yo no hago nada con tener la pan guardada si no la vendo. Mi ganancia como capitalista se me hace efectiva en la medida en que la venda, si no, no, correcto. Entonces, y rapidito, ¿qué creen ustedes que haríamos nosotros si pudiéramos o expropiáramos las fábricas de harina pan? Claro, producir al máximo para poder producir toda la harina pan que pudiéramos, pero justamente para poder resolver las necesidades, porque esa es la única diferencia. No es que nosotros estemos en contra de la producción, al contrario, justamente la única posibilidad de construir el socialismo es justamente que haya la suficiente cantidad de producción que pueda resolver las necesidades del pueblo. ¿Sí? El Che Guevara decía en unos talleres en Cuba que el socialismo no es el reparto de la escasez. O sea, el socialismo no es que seamos todos pobres, el socialismo es que todos podamos vivir bien. Claro, no con una camioneta 4x4, pero que todo el mundo pueda vivir bien y que todo el mundo tenga sus problemas resueltos, incluso los problemas de descanso, de vacaciones, de paseo, de educación para los hijos, de esas cosas. Entonces, cuando se plantea el problema del socialismo, ya es bien, se plantea el problema de los grandes medios de producción, no el problema, digamos, que me van a quitar mi casa, me van a quitar mi abasto, me van a quitar mis cosas. Ok, entonces esto lo planteamos porque los consejos socialistas de trabajadores entonces son órganos políticos realmente. Y fíjense que dice socialistas, o sea, no todos los trabajadores están obligados a pertenecer al consejo. ¿Sí? Como los sindicatos, por ejemplo, hay una central que se llama Central Socialista, a mí me parece un error. Porque si tú propones una central socialista para sindicatos, hay los trabajadores que no quieren ser socialistas, no pueden pertenecer a esa central. ¿Sí me entienden? Pero aquí sí, porque esto es un órgano político, ¿correcto? Entonces aquí sí, el Consejo Socialista de Trabajadores debería ser para trabajadores que creen o que se consideran en la posibilidad de conocer y de construir lo que es el socialismo y ese tipo de cosas. O sea que no todos los están obligados a pertenecer al Consejo. Eso lo digo para los que son aquí. Sería de alta conciencia. Conciencia socialista. El sindicato es un órgano sobre todo reivindicativo. Incluso dentro de esas reivindicaciones el sindicato puede atender también problemas de vivienda, etcétera, todas esas cosas, ¿correcto? Pero el Consejo Socialista no es un órgano sindical reivindicativo, es un órgano político, es un órgano para discutir las cosas importantes dentro de la institución o la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, ojo, atención, en el caso de las instituciones, los consejos socialistas de trabajadores y trabajadores
deben formar parte, digamos, deben coadyuvar, ¿verdad?, a la mejor orientación de la institución. O sea, tampoco están en contra de la directiva de las instituciones, ¿ok? O sea, la idea no es que estén en contra. La idea es que coadyuven a la dirección a llevar un buen proceso, de dirección del instituto, pues. No es no es para pelear contra el director. Bueno, eso depende del director. Pero lo que les quiero decir es que no es su objetivo. Su objetivo es ayudar a que la economía venezolana y todo su funcionamiento administrativo y de instituciones, pues vaya por buen camino hacia lo que nosotros queremos construir, ¿verdad? Que estamos bastante lejos de eso. Sí. Nosotros, por ejemplo, en el Consejo Socialista, aparte de lo que la compañera y camarada nos demora allí, también realizamos actividades de gestión comunitaria en conjunto con conservación ambiental, apoyamos a las comunidades, trabajo político en las elecciones, estamos también con la data de toda la información de todo el personal que trabaja dentro de la institución, sea de nosotros o no sea de nosotros, igualito manejamos la data. ¿Por qué? Porque de repente nos hacen un llamado, no sé si hay que hacer una marcha, vamos para allá. La gobernación nos llama porque hay que hacer una concentración, un festival ecológico, o por ejemplo, hace poco estaba en el Congreso Nacional de Movimientos Ecológicos y Ambientales en Caracas, que fue el fin de semana pasado, y por lo que pudieron ver por televisión, pues fue muy bueno y muy productivo. Y había tanta gente ecologista como colectivos, comités, etcétera, tanto del Estado de Mérida como de otros estados. ¿Qué otras cosas hacemos allí? Estamos pendientes del personal que de repente tiene algún trabajo político y nos puede ayudar, hacemos conexiones, tenemos Facebook, tenemos correo electrónico, tenemos conexiones con comunidades en todo el Estado de Mérida. Hemos tenido un auge, no sé si de repente ustedes han escuchado, de actividades del Ministerio del Ambiente, tanto con Misión Árbol o con las otras actividades que tenga que ver el Ministerio del Ambiente, también enlazamos a esas personas. No necesariamente tiene que ser como un sindicato, como dice el señor. No tengo por qué fue con un sindicato, ni no quiere decir con esto que porque ustedes tengan su sindicato, nosotros tenemos nuestro sindicato, ellos van a quedar abajo y nosotros arriba, sino al mismo nivel, horizontal, no tenemos por qué ser ni más ni menos que ellos. Vamos a hacer un frente o un comité socialista que vamos a velar por nuestros derechos y nuestros deberes como trabajadores, pero muy diferente a un sindicato, porque el sindicato tiene su lineamiento, su política, y usted está afiliado para que le hagan un descuento y para su beneficio. Aquí no, porque aquí son sin fines de lucro. Esa es la diferencia que nosotros hemos analizado. Y aparte de eso, estamos con una formación sociopolítica por un politólogo, no recuerdo ahorita el nombre, pero a raíz de todas las actividades que vienen estos señores guariperos y no sabotearon, pues tienen que parar la parte de formación sociopolítica, que sería muy bueno y de repente estaríamos dispuestos a invitarlo por la formación sociopolítica con nosotros, con ese politólogo que está presto. Inclusive, hace años, yo le comentaba a mis compañeros de trabajo que por el INSES hacían esa formación sociopolítica, cuando el Ministerio de Economía Popular absorbió el INSES, el MINEP. Nosotros tuvimos formación sociopolítica, los que trabajábamos allí, yo trabajaba contratada y yo tengo la formación sociopolítica por el INSEE y mucha gente que está certificada aquí en Mérida en la formación sociopolítica. No quiere decir con esto que porque yo tenga el certificado sé más que ustedes saben más que yo. Pero por ejemplo este señor tiene mucha experiencia y tiene muchas conexiones y de repente podemos darle el apoyo en ese sentido. No sé si me entienden. Ok. Represento al Consejo Socialista de Trabajadores y Trabajadoras del Sistema Telefónico de Mérida, en construcción, nuevos sistemas teleféricos próximamente en UNASA. Yo quería hacer algunas reflexiones, o sea, recalcar algunas cosas. En alguna oportunidad, el comandante Esteban, cuando expropiaba algunas empresas del Estado que estaban en manos de los capitalistas, creo que él vio la decisión de formar algo que fuera distinto a los sindicatos. Y fue cuando dijo que se deberían de crear los consejos socialistas de trabajo. Pero ya había un proyecto introducido en la Asamblea, creo, del Partido Comunista, un proyecto que se había introducido para discutirlo, para debatirlo, y ver de qué manera pues, se pudiera crear los consejos socialistas de trabajo. Sin embargo, se quedó allí en la Asamblea Nacional, se incluyó en alguna oportunidad, uno se volvió a recordar de que se debería seguir discutiendo. Pero además de eso, en algunas instituciones decidieron crear los consejos socialistas de trabajo. Entre esos, pues, estuvimos nosotros, en el teleférico que llevamos tres años, con el Consejo Socialista de Trabajadores y Trabajadoras ya constituido.
con un reglamento, con una estatuto, y bueno, no debe ser. La gran discusión que ha ido ahorita dentro de los sindicatos, como decía Pompa, que a los sindicatos no les interesa mucho que los consejos socialistas de trabajadores se constituyan, porque pareciera que nosotros le vamos a quitar las cosas a ellos, o sea, las funciones a ellos, de ninguna manera. En una institución puede funcionar un sindicato, puede funcionar un consejo socialista de trabajadores, cada quien en el marco y en las funciones que le corresponden a cada organización. Nosotros en el teleférico había un sindicato, Adeco Copellano, que bueno, lo eliminamos, se eliminó el mismo, que fue el que vendió los trabajadores en aquella época y bueno, se eliminó el sindicato y allá nosotros no tenemos sindicato. Tenemos un consejo socialista de trabajadores y trabajadores, que hemos venido dando la lucha en todos los ámbitos, ¿no? Como decía la compa por ahí. Hemos venido trabajando en las reivindicaciones de los trabajadores, pero además de eso hemos venido haciendo un trabajo social en las diferentes comunidades. Por ejemplo, hemos articulado con los consejos comunales, pero además hemos salido del área geográfica de lo que es el Estado Medio, y nosotros tenemos experiencias muy buenas en el Estado Barinas, tenemos experiencias muy buenas en Táchira, tenemos experiencias buenas con las comunidades en el Estado de Trujillo, en la zona panamericana, en los pueblos del sur, donde nosotros como voceros, apoyados también por un departamento de gestión social que tenemos aquí, hemos hecho trabajo social en esa comunidad. De tal manera que en algunas oportunidades tuvimos también cuando hubo los diluvios y había los damnificados y eso por el día, también fuimos a colaborar con esa gente. Era cuando yo le decía a una persona, no voy a nombrar aquí porque que tuvimos un debate bien fuerte, y yo le decía, bueno, vamos a aceptar la realidad. Demuestre qué hacen los sindicatos, que yo le puedo demostrar qué hacemos los consejos socialistas de trabajo, pero con hechos. Porque nosotros no le cobramos medio a nadie para funcionar. Nosotros no, nosotros somos, ¿cómo se llama eso? Vertical, horizontal, vertical, sobre horizontal. Sin embargo, no tenemos nada en contra de ellos, ¿no? Nosotros hemos tenido algunas discusiones acá en Mérida, y de hecho allá tenemos, para que su conocimiento, conformados 30 consejos socialistas de trabajadores. Y le decía al compa que estamos próximos a tener una gran asamblea de solamente consejos socialistas de trabajadores, donde podamos llevar la prensa, donde podamos llevar los medios de comunicación y verdaderamente dar un debate verdadero, serio, responsable de lo que somos los consejos socialistas de trabajadores y de quienes integramos los consejos socialistas de trabajadores. Por ejemplo, tenemos que ser personas sumamente responsables, ¿no? Personas conscientes, con mucha conciencia, personas que verdaderamente nos hayamos ganado y estudiamos esto, el plan de la patria, el libro azul del comandante, que nos sentemos a leer, que nos podamos dar un debate, una discusión de lo que es. Porque esto es una ley, esto es algo que pasó a ser una ley orgánica. Pero además de eso, nosotros aparecemos en los artículos 497 y 498 de la ley orgánica, de la ley orgánica del trabajo. Pero además, en el 499, esa misma ley nos dice que todo lo que está escrito en esa ley del trabajo tiene rango constitucional. O sea que nosotros tenemos rango constitucional. Y si lo ponemos a buscar aquí, también la conseguimos los consejos socialistas de trabajo. Y si nos ponemos a buscar de las 10 nuevas leyes que decretó el comandante Eterno, en el año 2010, nosotros aparecemos aquí. En la ley del Poder Popular aparecemos. Entonces, hay una serie de cosas que a veces nosotros decimos, no, porque es que no tenemos rango, no podemos hacer nada, los sindicatos pueden parar las empresas, ¿no? Aquí. ¿Quién dijo que parando las empresas vamos a salir adelante, vamos a sacar un país de esto? ¿No? Nosotros hemos tenido la oportunidad, para terminar, para concluir, y le decía, de asumir alguna responsabilidad en el teleférico. Por ejemplo,
nosotros teníamos una sentática que cobraba 92 días. Nos tuvimos que sentar con el compa y echarle cuentico cómo era la vaina. Y nosotros cobramos, no es por decir, pero nosotros la sentática de nosotros en estos momentos es de 2.900 días. Una reivindicación que la pudimos lograr con el Consejo Socialista de Trabajo. Nosotros en el teleférico no estamos por debajo del sueldo mínimo, estamos por encima del sueldo mínimo. Otro logro del Consejo Socialista de Trabajo. Nosotros en el teleférico logramos que, por ejemplo, el mercado obrero, que ahorita está parado por la situación del país, pero nosotros ahí logramos que, por ejemplo, se consiguiera un empleado del mes todos los meses y le damos un premio por su esposa, 2 hijos, es uno de los mejores televisores del país, con todos los gastos pagos. Eso lo consiguió el Consejo Socialista de Trabajo. O sea que hemos venido haciendo una serie de cosas que no nos corresponden, pero que nosotros las asumimos como Consejo Socialista de Trabajo. Pero lo más importante para nosotros, verdaderamente, lo más importante en el teleférico para nosotros es el trabajo social. Es el poder ver más allá del teleférico a esas comunidades, a esos consejos comunales o a esas personas que verdaderamente necesitan de la mano de nosotros y nosotros vamos hasta allá. Vamos hasta allá y llegamos hasta allá a ver qué podemos ayudar, en qué podemos articular y podemos ayudar en el Estado. Para nosotros eso es lo más importante. Esa es la verdadera ciencia de los consejos socialistas. Y si nos ponemos a hablar de lo que son los consejos socialistas, pudiéramos estar hoy, toda esta noche debatiendo, porque hay muchísimo de qué debatir, hay muchísimo que hacer, pero también es importante recordar que nosotros estamos verdaderamente facultados y lo hemos hecho en el teleférico, sentar al compa, presidente de Bertel, y decirle, échenos números, díganos cuántos números, denos números, cada trimestralmente, cómo van las cosas, cómo es que está funcionando esto, por qué esto está retrasado, por qué usted tiene que decir, díganos nosotros, Contraloría Social. Claro. ¿Y hacia dónde vamos nosotros? Es el pensamiento que tenemos, y es lo que hemos venido debatiendo aquí en Caracas, en Margarita, que hemos estado, es que nosotros pudiéramos ir hacia el control de las empresas, para ponerlas a producir como debe ser, pero eso sí, con responsabilidad, con honestidad y con una conciencia clarita de lo que el comandante Chávez nos enseñó y siempre manteniendo en la mente del último que nos encomendó el comandante Chávez el 8 de diciembre, cuando se despedía de esta tierra, de este país. Entonces yo sí los llamo a la unidad de los consejos socialistas de trabajadores y donde quedamos vamos a dar el debate, vamos a estudiar y vamos a seguir reduciendo verdaderamente vale la pena. Mi nombre es José María Trolebus Mérida, también uno de los integrantes de los 30 consejos socialistas de trabajadores. Y es en lo social. Está una institución que es Educación Especial Ciudad de Mérida. 38 años tiene esa institución y no tiene una sede propia. Y están en el estadio por allá arrimados, los niños no pueden estudiar cuando hay juegos, lo están sacando. ¿Qué hizo el Consejo de Trabajadores de Estado de Mérida? Organizó a los entes, a Bertel, Tromerca, Zona Educativa y otras instituciones aliadas y creamos el proyecto. Ya mañana tenemos las discusiones, quién se va a hacer responsable del proyecto. Sale un poquito caro para algunos, para otros no, pero sí vamos a condicionar esa institución. Son 68 niños de educación especial y van a contar con su sede. Muy pronto lo vamos a hacer realidad, gracias al trabajo que tenemos con los consejos socialistas de trabajadores, porque estamos también en lo social. No es solamente traer la jornada de leche, la mercal, que la de la vivienda, pues estamos organizando también la misión Vivienda Obrera. Aquí en Mérida somos un poquito quedados para eso, de otra parte se da. Están construyendo, aquí vamos a sentar al gobernador, vamos a sentar a la gente encargada de qué pasó con la vivienda obrera. Mañana vamos a tener una visita de unos terrenos bajo en la González Macro, son 6 hectáreas. ¿Cómo podemos, en el caso de nosotros Tromerca, adquirir esos terrenos para construir? Nosotros tenemos ingenieros, tenemos técnicos, tenemos herramientas, tenemos mano de obra, vamos a hacer eso. Porque de lo contrario tenemos que esperar bastante hasta 2019 para conseguir nuestra vivienda. Y el lunes estamos reunidos a las 10 de la mañana en el PSU Gabriel Urbaneta, los consejos de trabajadores, a todos invitados. Gracias.
tardes, mi nombre es María Antonieta Rodríguez y pertenezco al equipo de trabajo del Museo de Ciencias. Pues me atrevo a intervenir a pesar de que actualmente no formo parte del Consejo Socialista de Trabajadores, pero tengo 7 años en esta institución, ¿verdad? Y he visto cómo poco a poco, a través de la organización de nuestros propios trabajadores, pues hemos tratado de acercarnos y de acercar nuestra cotidianidad a la realidad de los consejos socialistas de trabajadores. El señor Juan Rodríguez, quien es el que principalmente o desde hace varios años viene preocupándose por conformar el Consejo Socialista de Trabajadores, ¿verdad? Digamos el que tiene la mayor madurez en cuanto al funcionamiento de los consejos hasta ahora, ¿no? A nosotros como trabajadores pues quizás nos falta un poco de madurez ideológica, de madurez participativa, de madurez funcional en cuanto al Consejo de Trabajadores se refiere, que a lo mejor otras instituciones como el Ministerio del Ambiente, como como Tromerca, quizás ya vienen teniendo una experiencia quizás un poco más madura a nivel de todo lo que conforman ese consejo. Digamos, todos tienen digamos ya varias experiencias que les permiten enriquecer y digamos cada uno desde su comité aportar algo que realmente fortalezca la institución en este sentido. Y muy particularmente me atrevo a intervenir porque veo con preocupación, y quizás es una experiencia que quisiera que ustedes compartieran desde ese punto de vista, es el hecho de, que usted lo mencionó hace poquito, los consejos de trabajadores no se crean para enfrentar o para pelear con su director, con su presidente o con sus directivos, pero en el caso particular del museo, quizás esa alianza patrono-trabajador desde sus inicios, no hablo de la actualidad, quizás cada uno ha considerado que el Consejo de Trabajadores, lejos de ser un coadyuvante de sus funciones, ¿verdad?, viene a ser un obstáculo, viene a ser un problema, ¿no? Y quizás nosotros como institución hemos venido sufriendo eso a lo largo de varios años, porque no consideramos que haya esa alianza patrono-trabajador que nos haya permitido realmente madurar y avanzar en ciertas cosas. Claro, no digo que sea la negativa total, porque han sido de alguna manera receptivos, pero quizás así como se forman los consejos de trabajadores y hay estas discusiones, pienso que sería importante que los directivos, digamos en su momento también, se les haga una pequeña reflexión, un pequeño debate con respecto a esa relación patrono-trabajador que debe fortalecerse e integrarse quizás de una mejor manera para que precisamente esos beneficios de nosotros como trabajadores sean mucho más fructíferos. Entonces, bueno, de esta manera no sé cuáles son sus experiencias como Consejo de Trabajadores en sus instituciones, si realmente eso no es que nosotros seamos extraterrestres y que todos los directores que nos han tocado acá tengan de alguna manera una predisposición a esta integración, o es que eso se da en todas las instituciones, y cómo ustedes como consejo han abordado o han fortalecido esa relación patrono-trabajador. Mira, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. O sea, hay instituciones donde se ha funcionado muy bien, por ejemplo, estamos oyendo el caso de Tromerca, que no lo conocí, me parece buenísimo, y hay otras donde se ha funcionado mal. Incluso a mí me han invitado a hacer estas discusiones casi que con la idea que el consejo era contra el director que te llamamos a ti. O sea, el consejo no es para sacar director, pero otra cosa. Y bueno, tienen problemas, bueno, como todo. Una cosa que quería aclarar: la existencia de los sindicatos tiene su razón de ser, no solamente su razón de ser histórica, sino incluso actual también. O sea, nosotros no estamos en contra de los sindicatos, estamos en contra de muchos de los burócratas de los sindicatos, pero no en contra de los sindicatos como organismos, ¿correcto? La tarea de ellos fundamental es reivindicativa, por ejemplo, la discusión del contrato, y hay sitios en donde esa discusión del contrato no se puede hacer sino a través de los sindicatos. Este caso de Tromerca es buenísimo, además, porque no tienen sindicato y prácticamente ellos están, de Betel, ellos están dirigiendo prácticamente todo ese proceso. Me parece que es una experiencia muy buena. Pero no enfrentemos una cosa con la otra. Además, ese enfrentamiento lo va a decir realmente la lucha de clases. O sea, el tiempo y el proceso va a decir qué es lo que va a pasar, ¿correcto? Con uno u otro instituto, organismo. La compañera había pedido la palabra. ¿Tú no habías pedido la palabra? Ah, era usted. Ajá. También le iba a hacer una pregunta.
No, pero no entremos en... Ok, bueno. Hola, buenas tardes. Yo soy Rafaela Molina, vocera del Consejo Socialista de Trabajadores del Museo de Ciencia y Tecnología y delegada de prevención del museo. Yo fui la que, junto con el señor Juan Rodríguez, pues llamé al señor Argeni, a la señora Edna y a otros compañeros del Consejo Socialista de Trabajadores, ¿no?, de otras instituciones. Pues sí, pues como lo acaba de decir mi compañera María Antonieta, el Museo de Ciencia y Tecnología consta o tiene un consejo de trabajadores, pero en pañales, por decirlo de alguna manera. Nosotros pues aún estamos en el proceso de consolidación de ese consejo, a pesar de que ya tenemos conformadas los comités, ¿okay? Tenemos 7 comités de vivienda, salud, deporte, tenemos de ambiente, ¿sí? Tenemos de sistematización, pero aún nos falta la parte de la consolidación como tal, la consolidación legal. Y esa pues era una de las razones por las cuales nosotros queríamos hacer como una especie de encuentro con los consejos que ya están constituidos, porque necesitamos precisamente el apoyo que el señor Juan Rodríguez, que es uno de los que nos ha ayudado bastante en este proceso de conformación, pues ha venido pues tocando puertas, pero sí necesitamos el apoyo pues, de los que ya están conformados. Teníamos desconocimiento de que se reunían los días lunes, entonces de ahora en adelante pues haremos lo posible para participar con ustedes, ¿sí? Y bueno, no, más nada, darles la bienvenida y decirles que las puertas del Museo de Ciencia y Tecnología están abiertas para cualquier tipo de reunión o de charla como lo estamos haciendo en este caso. Si algo bueno tiene esto justamente hubo este encuentro con gente que tiene esa experiencia ya, que buenísimo, ¿verdad? Porque ya tienen esa cosa adelantada. Bueno, vamos a terminar porque yo sé que muchas de ustedes tienen que... Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias.